Hace un tiempo quería empezar a realizar icebergs de países y decidí que es el momento correcto para hacerlo realidad, por lo que sean bienvenidos al primero de ellos, México. Este país tiene una rica historia que abarca miles de años y sin duda es un lugar fascinante, pero lo que más nos interesa en este canal es que está lleno de sucesos turbios e incidentes perturbadores. Como es de esperarse, no puedo integrar absolutamente todo lo sucedido, y sin duda habrán eventos que no estarán. Sin embargo, de todo lo que leí e investigué, hice el mayor esfuerzo por poner lo que me pareció más interesante y que de igual forma no exceda lo que son los alineamientos de la plataforma. Claramente habrá censura, pero pónganse cómodos, porque están por disfrutar un buen video con su anfitrión, Historias del Búho. Empezamos con el primer nivel. La zona del silencio es un área localizada en la parte central del bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. El enigmático nombre es digno al sinfín de mitos que han surgido en torno al lugar. Primeramente, las brújulas dejan de funcionar, los relojes se paran y las radios no reciben señal para la comunicación. También se dice que si llega a caer un aguacero, no se podrá salir del desierto en varios días. Y por último, se dice también que se han presentado mutaciones tanto de animales como de especies de flora. Ahora les contaré sobre el día que llegó leche radioactiva de Ucrania a México. Todo empieza con el accidente nuclear de la planta de Chernóbil, el 26 de abril de 1986. Ese día se extendió una nube radioactiva que llegó a Irlanda del Norte, que justamente era donde México compraba leche desde la década de los años 60. A pesar de las advertencias, México adquirió de Irlanda 40.000 toneladas de leche en polvo, que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por Conasupo. La compra de la leche en polvo no causó escándalo en la sociedad, hasta que el entonces embajador mexicano alertó al gobierno del riesgo de salud que eso significaría para los mexicanos. Sin embargo, fue ignorado. La realidad, la leche rebasaba 10 veces los límites de radioactividad permitidos. Y como último dato, en el año 2014, se dijo que había una posible asociación entre el aumento de casos de personas con cáncer y la leche en polvo. El sábado 28 de septiembre de 2019, la feria de Chapultepec se vio forzada a clausurar sus actividades. Esto después de que el juego mecánico denominado Quimera cobrara la vida de dos hombres de 18 y 21 años, quienes eran alumnos. El accidente ocurrió después de que el último de los vagones de este juego se descarrilara, causando que los dos hombres cayeran con todo y vagón incluido. Luego de un tiempo, se dijo que el juego no tenía las condiciones para operar y había evidencia de una falta de mantenimiento. Existe un metraje del incidente en el que se ve cómo descarrila el vagón, pero claramente no se los podré poner. Aunque la serie El Chavo del Ocho solo se centra en el humor, existió el rumor sobre un supuesto acosador, que ingresaba sin permiso al foro de filmación con el objetivo de atemorizar al elenco. Se decía que los actores y otros colaboradores se quejaban numerosas veces por sentir la presencia de una persona extraña, y en varias ocasiones se le pudo ver en diferentes metrajes. Sin embargo, fue una leyenda falsa, ya que Edgar Vivar, quien interpretaba al señor Barriga y a Ñoño dentro de la serie, dejó en claro que el elenco nunca se quejó por la presencia de una persona extraña, y lo que se pudo ver en los metrajes, se trataba de errores por parte de colaboradores del programa. El terremoto de México de 1985 fue un desastre sísmico devastador que afectó a la Ciudad de México y sus alrededores el 19 de septiembre de 1985. Este terremoto fue uno de los eventos sísmicos más catastróficos en la historia de México. Sin embargo, el número total de fallecimientos nunca se supo con exactitud. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. En cuanto a otros tipos de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos 8.000 millones de dólares, que unas 250.000 personas quedaron sin casa y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Curiosamente, leí una teoría que afirmaba que el gobierno mexicano aprovechó la tragedia para mezclar varias víctimas de tortura con los fallecidos del hecho. A diferencia de otros extranjeros que migraron a México desde la segunda mitad del siglo XIX, los chinos sufrieron discriminación sistémica a lo largo de los años, causando así el exterminio a chinos del año 1911. Fueron ejecutadas 303 personas, el equivalente a la mitad de la comunidad china en el estado de Coahuila, al norte de México. Esto fue causado por grupos revolucionarios, quienes tomaron la ciudad y atacaron huertas de la comunidad china a las afueras de la ciudad y sus negocios en el centro.
Luego de esto, el suceso no fue ampliamente documentado ni reconocido en la historia de la Revolución Mexicana. La noche del 17 de noviembre de 1901, se llevó a cabo una redada en una casa del centro histórico de la Ciudad de México, en la que se detuvieron a 42 hombres, de los cuales 21 estaban vestidos como mujeres. Se trataba del baile de los 41, una fiesta privada sumamente polémica, ya que la homosexualidad no era algo que se viera con naturalidad y, cuando se descubrió a este grupo de 42 homosexuales, los archivos se destruyeron y todo se mantuvo en secreto. La mayoría de personas arrestadas fueron sometidas a arresto y humillación pública. Estamos ahora en el nivel 2. A la cárcel de Lecumberri se le conocía como el Palacio Negro. Ahí eran encerrados hombres, mujeres y hasta niños. Y tenía un diseño con el cual los presos estaban vigilados todo el tiempo. En total se construyeron 886 celdas, todas vigiladas desde la torre central. En 1954, comenzó a haber una sobrepoblación y llegaron a estar hasta 20 presos en la misma celda. El Palacio Negro de Lecumberri cierra el 27 de agosto de 1976 debido a la sobrepoblación y la corrupción. Los 43 de Ayotzinapa se refiere a una serie de episodios de violencia, ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían viajado a Iguala, en el estado de Guerrero, para participar en una protesta y recaudar fondos para su escuela. Durante la protesta, se enfrentaron a la policía local, y se produjo un incidente violento en el que 6 personas fallecieron y varios estudiantes resultaron heridos. Posteriormente, 43 de los estudiantes fueron raptados y desaparecieron. A lo largo de los años, se han llevado a cabo investigaciones para esclarecer lo sucedido, pero ha habido denuncias de encubrimiento y corrupción en el sistema de justicia mexicano. Luis Donaldo Colosio fue un político mexicano y candidato a la presidencia de México en las elecciones de 1994. Fue ejecutado en un trágico suceso que conmocionó a México y al mundo. El homicidio ocurrió el 23 de marzo de 1994 durante un mitin de campaña en Baja California. Un hombre identificado como Mario Aburto Martínez se acercó a Colosio y abrió fuego a corta distancia en la cabeza, lo que le causó graves heridas, falleciendo así a las pocas horas. Su espíritu de servicio, carácter humanista y genio político lo convirtieron en el candidato a la presidencia número 1 del pueblo, por lo que su fallecimiento fue de gran impacto en la sociedad. A eso del 2018, la desaparición de 3 estudiantes desató una ola de indignación en Jalisco. Estos 3 jóvenes fueron raptados después de realizar una filmación para una tarea escolar en la casa de la tía de uno de ellos, tristemente, un lugar que supuestamente tenía que ver con una banda rival. Después de ser privados de su libertad, fueron horriblemente maltratados, ejecutados y finalmente, disueltos en ácido. A la semana se anunció la detención de 6 presuntos responsables y se pretendió dar una versión de los hechos que trataron de vender como verdad, pero esa verdad era incompleta y no se sabe mucho más sobre el caso. Nos transportamos al 31 de diciembre de 2002 para recordar el incendio de Veracruz. El incendio empezó debido a una explosión que sucedió en los puestos de pirotecnia en la calle Juan Soto, lo que acabó con la vida de 28 personas que se encontraban en la zona de mercados. En los años siguientes solo una persona estuvo en la cárcel por los hechos que, afirman algunos testigos, fueron causados por la negligencia de vendedores ambulantes de cohetes y autoridades del Ayuntamiento de Veracruz, causando el luto de por lo menos 28 familias. La explosión del Hospital Materno de Coajimalpa fue una explosión ocurrida el 29 de enero de 2015, causada por una fuga de gas de un camión que abastecía al hospital. Minutos antes del hecho se había recibido un reporte de una fuga de gas cerca, pero no se le puso mayor cuidado. La explosión provocó el derrumbe del 70% del edificio, por lo que 7 personas perdieron la vida y 60 resultaron heridas. La tragedia de Anaversa se originó al explotar la planta de plaguicidas Agricultura Nacional de Veracruz, siendo uno de los desastres químicos más graves de la historia de México. El suceso liberó consigo diversas sustancias como plaguicidas, organofosforados y demás restos tóxicos que se esparcieron alrededor de la ciudad. A partir de esto, se fue registrando un incremento en la ciudad de Córdoba, Veracruz, de un 8.5% a un 11% de tumores en la población y con más de 10.000 casos de cáncer de tejidos. Bajamos ahora al nivel 3.
A eso de marzo de 2006, Diego Santoy, de 17 años, llegó a la casa de su novia Erika Peña, en un arranque de ira luego de que su relación se había terminado. Diego intentó convencer a Erika de que continuara con la relación, pero ante la negativa de la joven, Diego acabó con la vida de su hermana de 3 años, y también de su hermano, de 7 años. Lo peor de todo, es que durante un careo, Diego acusó a su exnovia de haber sido ella la responsable de los homicidios. El 11 de octubre de 2010 fue condenado a 138 años de cárcel por los delitos cometidos, sin embargo, su condena fue reducida a 71 años por buen comportamiento. A día de hoy este hombre tiene 37 años y está casado con una integrante de sus 3 clubes de admiradoras. Los Monstruos de Ecatepec es el nombre mediático de una pareja de homicidas seriales mexicanos, conformada por Patricia Martínez Bernal y Juan Carlos Hernández Béjar. No se sabe cuántas mujeres fueron víctimas de estos hechos, ya que cuando la pareja fue detenida, confesó el homicidio de 20 mujeres, pero los investigadores creen que pueden ser más. Al principio, las víctimas eran chicas que les gustaban al acusado, pero después fueron las que lograban engañar. Después de quitarles la vida, vendían sus pedazos a una persona que no ha sido identificada. Finalmente, a la pareja se le acumuló más de 300 años de condena, que claramente siguen cumpliendo hasta día de hoy. Ramón Mata Ballesteros es un escapo hondureño que tuvo vínculos con el cartel de Medellín por medio de Pablo Escobar y también con el cartel de Guadalajara por medio de Miguel Ángel Félix. Fue el principal responsable de la conexión colombo-mexicana entre el cartel de Medellín, cartel de Cali y cartel de Guadalajara, suministrando el transporte aéreo de más del 60% de las sustancias que ingresaban a territorio de Estados Unidos. Fue condenado a 12 cadenas perpetuas en Estados Unidos, donde está a día de hoy. En el año de 1968, se dio inicio a diversas movilizaciones con el fin de obtener mejoras sociales. Durante las manifestaciones del 2 de octubre, el gobierno de Díaz Ordaz mandó al ejército a abrir fuego o atrapar a los estudiantes para, posteriormente, tenerlos como presos políticos. Muchas de estas personas desaparecieron o fueron torturadas en los días siguientes. Una leyenda urbana cuenta que, durante uno de los noticieros posteriores al suceso, el polémico conductor y periodista Jacobo Zabludovsky inició su programa diciendo la frase, «Hoy fue un día soleado». Posiblemente en un intento de minimizar lo ocurrido, o como ejemplo del control que el gobierno tenía sobre la televisión y los medios de comunicación en general. Café. Muy bien. Con Jacobo Zabludovsky. Y noticias que no alcanzaron los periódicos. 2 de octubre de 1968. Hoy fue un día soleado en el Distrito Federal. Juana Barraza es una homicida en serie que fue arrestada y condenada por el homicidio de 46 mujeres ancianas en la Ciudad de México entre los años de 1998 y 2006. Barraza solía ganarse la confianza de sus víctimas, generalmente mujeres mayores, haciéndose pasar por enfermera o trabajadora social antes de acabar con sus vidas mediante estrangulamiento. Barraza fue sentenciada a 759 años de prisión y durante su juicio, alegó haber sido víctima de malos tratos durante su infancia, lo que generó debate sobre las causas de su comportamiento criminal. El incendio de la guardería ABC es una tragedia que ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo. El incendio comenzó en una bodega contigua a la guardería y rápidamente se propagó debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas, como salidas de emergencia y sistemas de extinción de incendios efectivos. Como resultado de este incendio, 49 niños perdieron la vida y más de 70 resultaron heridos, muchos de ellos con lesiones graves. La tragedia conmocionó a México y provocó una gran indignación en la sociedad, ya que reveló una serie de fallas en la supervisión gubernamental y la seguridad de las guarderías infantiles en el país. Álvaro Obregón fue un destacado militar y político mexicano que había sido presidente de México en 2 ocasiones. Entre la clase política se había difundido el rumor de un posible homicidio Obregón, pero el presidente electo hizo caso omiso de las advertencias. La mañana del 17 de julio de 1928, salió a comer invitado por los diputados del estado de Guanajuato, en el restaurante La Bombilla. Allí, un hombre aprovechó sus habilidades de dibujante para acercarse a los políticos. Hizo un dibujo a varios diputados y finalmente llegó a Obregón, a quien también retrató. Cuando todos los comensales se descuidaron, el hombre abrió fuego contra Álvaro Obregón 6 veces a quemarropa, haciendo que falleciera al instante. El homicida fue rápidamente detenido y posteriormente ejecutado por un pelotón en la penitenciaría de Lecumberri, finalizando así su vida.
Macario Alcalá Canchola, fue conocido como el Jack mexicano. En su reino de miedo, de 1960 a 1962, acabó con la vida de acuerdo con números oficiales, de 2 damas de compañía. Sin embargo, se cree que la cifra real es de por lo menos una docena. Era ignorante, muy poco agraciado físicamente y no había logrado nada significativo en su vida, lo que engendró en él un terrible complejo de inferioridad. Fue condenado a 60 años en prisión por el homicidio de 2 mujeres, la sentencia máxima en ese entonces en la capital del país. Bajamos hasta el nivel 4. La Gran Familia era un lugar que albergaba a 600 personas, pero fue desmantelado por las autoridades en julio de 2014, luego de que el lugar acumulara 150 denuncias. Lo dirigía Rosa del Carmen Verduzco, mejor conocida como Mamá Rosa, quien se mostraba como una mujer que quería sacar a los niños de la calle, para ofrecerles una vida mejor. La realidad era que los niños obtenían todo menos eso. Eran obligados a estar todo el día pidiendo limosna, y luego los hacían dormir en el suelo, entre ratas y chinches, siendo alimentados con comida en mal estado. Y lo peor de todo, siendo constantemente abusados y maltratados. Autoridades mexicanas dieron por finalizado el funcionamiento del lugar, sin embargo, todavía quedan cientos de personas en el albergue de la ciudad de Zamora, al margen de buscarles un nuevo hogar. Respecto a Mamá Rosa, se le diagnosticó demencia senil, por lo que sus cargos fueron retirados al no poder manejar el albergue, y de por sí, a no poder controlar muchas acciones del lugar. La señora terminaría falleciendo en 2018 a causa de un derrame cerebral a sus 84 años. Trinidad Ramírez vendía tamales a eso de 1971. Vivía junto a Pablo Díaz Ramírez, padrastro de sus 3 hijos y quien se ganaba la vida como peluquero, pero que la hacía sufrir con malos tratos, tanto a ella como a sus hijos. Un día, Trinidad se cansó de lo sucedido, y abrió fuego contra su pareja, acabando con la vida de la misma. Para deshacerse del cuerpo del hombre, lo partió en pedazos y los arrojó en un lote baldío. Una mujer que se dedicaba a la limpieza doméstica halló los primeros restos, por lo que poco a poco se supo que Trinidad fue la causante del crimen. Cuando interrogaron a la mujer, ella confesó todo, los maltratos hacia ella y sus hijos, el resentimiento hacia su exmarido, así como el crimen. La confesión más sorprendente llegó cuando dijo que al no saber dónde esconder la cabeza, la usó como carne para preparar tamales. Fue sentenciada a 40 años de prisión, pero cumplió solo la mitad de su condena por buen comportamiento, saliendo libre y volviendo a su ciudad natal. El accidente ferroviario de Saltillo, o mejor conocido como el trenazo de Puente Moreno, se produjo el 4 de octubre de 1972 cuando el tren de pasajeros de Ferrocarriles Nacionales de México, que viajaba de Real de 14 a Saltillo, se descarriló en la pendiente del tramo Carneros en Puente Moreno, a 7 kilómetros de la ciudad de Saltillo. De las 1.564 personas que viajaban a bordo, 234 fallecieron. No hay datos de cuántos heridos hubo y las cifras oficiales de los fallecidos no coinciden debido a la magnitud del accidente. Se estima que las personas que perdieron la vida ascienden a miles y no a cientos como en aquel entonces se dio a conocer. Los Telechovis fue una serie infantil mexicana emitida desde noviembre de 1998 a principios de 1999 en el canal Azteca 7. Como pueden ver, es conocida por ser una copia y plagio de la serie infantil británica Teletubbies. En julio de 1999, la cadena de televisión a la que pertenecen los Teletubbies demandó a TV Azteca por plagio e infringir derechos de autor, por lo que se detuvo su emisión. Ganó un poco de popularidad, ya que en YouTube se subió un episodio de esta serie pero modificado para agregarle audio distorsionado y tonos sombríos, haciéndolo pasar como un supuesto episodio perdido de los Teletubbies. Hubo un error de transmisión en el canal 11, reportado el 29 de enero de 1982. El incidente se produjo a medianoche y fue visto por muy poca gente. Los directivos del canal anunciaron al día siguiente que estaban probando un sistema de emergencia en caso de presentarse un terremoto o una incidencia relacionada con un levantamiento rebelde. El suceso fue olvidado rápidamente y el metraje original se encuentra perdido.
Claudia Mijangos, más conocida como la Hiena de Querétaro, es una homicida y es convicta mexicana que acabó con la vida de sus 3 hijos, mientras dormían la madrugada del 24 de abril de 1989. Esto lo hizo según ella, porque fue obligada por una entidad diabólica que la poseía. Fue diagnosticada con trastorno esquizoafectivo y epilepsia del lóbulo temporal, por lo que solo fue sentenciada a 30 años de prisión, la pena máxima por un delito de este tipo en México en la época, así que quedó en libertad en el año 2019. Según la leyenda urbana, la casa donde cometió el crimen está embrujada. Los Zetas fue considerado como el cártel más poderoso y bizarro de México, cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico, piratería, extorsión, rapto, homicidio, trata de personas, robo de bancos, hurto de combustibles, lavado de dinero, y muchos más. A día de hoy no se sabe mucho de la organización, ya que ha ido en declive con el paso de los años. Sin embargo, se cree que los Zetas no están del todo terminados. Y finalizamos con el nivel 5. La Castañeda, conocido como el Palacio de los Locos, fue un hospital psiquiátrico que albergó a 61.480 pacientes. Sin embargo, se convirtió en un infierno a partir de la década de 1920. Durante la primera mitad del siglo XX, la Castañeda frecuentemente fue mencionada como un lugar de injusticias y malos tratos a los internos. La majestuosidad de su diseño y arquitectura contrastaba con las terribles condiciones en las que se encontraban sus pacientes. Algunos dormían en el piso, entre ratas, con olor a orines y demás condiciones insalubres. Era bien sabido que no existía vigilancia alguna, ya que se llevaban a cabo torturas y golpizas, entre otros actos atroces que no puedo mencionar. Fue así que el 27 de junio de 1968 la Castañeda cerró de forma definitiva y los enfermos que se encontraban en su interior fueron trasladados a otros hospitales. Las 195 estaciones del metro de la capital mexicana se han convertido en los últimos 4 años en una especie de triángulo de las Bermudas. En sus entrañas han desaparecido al menos 153 personas. Solo durante el año pasado y en lo que va de este, se abrieron 43 investigaciones por usuarios que fueron vistos por última vez en las instalaciones de este transporte público. A pesar de que hay 3.417 cámaras de la red del Centro de Cómputo del Gobierno de Ciudad de México dentro de las instalaciones del subterráneo, no se ha dado respuesta a ninguno de los casos sucedidos, ni tampoco se entiende el porqué de este hecho. Rosendo Radilla Pacheco fue un activista y maestro mexicano que se convirtió en un símbolo de las víctimas de desapariciones forzadas en México. Nació el 25 de noviembre de 1943 en el estado de Guerrero. Fue raptado y desaparecido por agentes del gobierno mexicano en 1974, durante la época en que México estaba bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional. Su desaparición forzada tuvo lugar en el contexto de la lucha contra la insurgencia guerrillera de esa época. Fue detenido por militares en su localidad natal, y nunca se volvió a saber de él. Su caso se convirtió en un símbolo de las numerosas desapariciones forzadas que ocurrieron en México durante ese periodo. Ghost Rider mexicano es un video sumamente turbio. Acá un cártel del país tortura a un hombre de una forma horrible, quemándole la cara hasta que finalmente solo se ve su cráneo. Es un metraje sumamente difícil de ver, debido a lo gráfico y gore que resulta, sin mencionar los gritos de la víctima. El título del video es una clara referencia a la película del mismo nombre del año 2007. Felicitas Sánchez acabó con la vida de más de 50 infantes. Sus crímenes empezaron como partera, y se dedicó a vender niños de mujeres que no podían mantenerlos o no los querían. Posteriormente, amplió su negocio y ahora ofrecía el servicio de aborto, hasta que en 1941 sus crímenes se destaparon. Primero, lo que resultaba del aborto lo desechaba en la basura o inodoro. Al darse cuenta de que muchas mujeres no podían hacerse cargo de sus bebés, Felicitas decidió ofrecerles una alternativa y se comprometía a conseguirles una buena familia, pero no era así. La mujer empezó a vender infantes y a generar ingresos con sus actividades clandestinas, pero acababa con la vida de los que no lograba vender. A pesar de que se había hablado de más de 50 casos similares, Sánchez solo fue procesada por crímenes menores, como aborto e inhumación ilegal. De este modo, salió de la cárcel en tan solo 3 meses, lo cual indignó por completo a todo el país. Si bien había logrado librarse de la prisión, Felicitas sabía que no podría vivir tranquila en medio de una sociedad que la odiaba. Abrumada por este peso, se quitó la vida el 16 de junio de 1941. Abre los ojos,
pero no cierres la boca, fue un anuncio perteneciente a la campaña del gobierno de México. Esta buscaba que la gente denunciara de manera anónima casos de abuso infantil y trata de blancas. Durante mucho tiempo, se consideró un comercial perdido, que vivía en la mente de quienes decían afirmar que los traumó cuando niños. O abriste los ojos, comenzaste a ver que la prostitución y la pornografía infantil existen en México. Pero de nada sirve que abras los ojos si cierras la boca. La prostitución y la pornografía infantil son un delito. Denúncialo al 01800-0210-343. Tu llamada es confidencial. Abre los ojos, pero no cierres la boca. Contigo es posible. PGR, DIF, UNICEF. El pozolero se llama Santiago Mesa López y fue un albañil y homicida del cartel de Tijuana. Es tristemente célebre por haber disuelto al menos 300 cuerpos humanos en sosa cáustica y agua, motivo por el cual estuvo en el listado de 20 más buscados por el FBI. El 22 de enero de 2009 fue capturado por el ejército mexicano en la colonia Baja Seasons de Tijuana, en una casa donde llevaba varios días de fiesta desenfrenada. Actualmente se encuentra privado de su libertad sin que se dicte sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social, ubicada en el Estado de México. Por ahora eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video y si fue así, una suscripción me ayudaría bastante. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram que están viendo en pantalla, donde hablo con ustedes y les comparto adelantos. Y esto fue Historias del Búho, muchas gracias por el apoyo, nos vemos en la próxima, y adiós.